Bienvenidos al siguiente vídeo sobre el arte en la Edad Moderna, donde hablaremos de la arquitectura del barroco. Estamos en el siglo XVII y parte del XVIII, y ya hablamos en el vídeo anterior de las características en general. El nuevo estilo buscaba el movimiento, algo muy complicado en un edificio, que es un bloque inamovible y que si se quiere hacer grandioso y monumental, acaba siendo una mole inmóvil e inmensa. Para lograr el efecto, los arquitectos barrocos curvaron las líneas rectas del Renacimiento, creando una serie de entrantes y salientes redondeados que, al crear juegos de luces y sombras, formaban un efecto teatral que aportaba movimiento. Las fachadas se llenaron de curvas, contracurvas, espirales. La planta del edificio también se llenó de formas elípticas u ovales, deformando los círculos perfectos del Renacimiento. Roma es la capital del catolicismo de la Contrarreforma, y para ello debe ofrecer una imagen impactante a los miles de peregrinos que acuden a visitarla. Esto hizo que fuera necesario remodelar la ciudad, desde el trazado de sus calles hasta las propias iglesias y basílicas. Consistía en renovar la capital del catolicismo para renovar el propio catolicismo. Especialmente simbólico es el propio espacio que se abre frente a la Basílica de San Pedro, que pretendía enlazar la basílica con la ciudad de forma monumental y al mismo tiempo crear un espacio que permitiera concentrarse a los peregrinos que acudían a Roma. Las columnas crean un contraste entre espacio abierto y cerrado, y el obelisco se convertirá en el eje central. En el contexto romano, el desarrollo del barroco tiene mucho que ver con dos personalidades enfrentadas que expresan a la perfección las inquietudes del momento: Bernini y Borromini. El primero es el responsable de la plaza de la que hemos hablado antes, la de San Pedro. Destacó como arquitecto, aunque quizás sus mejores obras las encontramos en escultura. Borromini es exclusivamente arquitecto, y frente a la monumentalidad de Bernini, él va un paso más allá en romper con los moldes y las normas anteriores. Sus edificios, como podéis ver, son más pequeños, pero con un gran uso de la luz y las líneas curvas, creando un gran dinamismo y movilidad. El ejemplo perfecto es esta fachada de la iglesia de San Carlos, que Borromini comienza en Roma en 1665. Las líneas curvas predominan, y junto a los óvalos crean una sensación de inestabilidad, que es la que da el efecto de movimiento. Encontramos columnas, frisos, igual que en el Renacimiento, pero con una deformación que busca ese efecto de dinamismo. En Francia, el barroco, como representación del absolutismo, se irá transformando y recargando de decoración hasta llegar, ya en el siglo XVIII, a lo que conocemos como rococó. Se centra en la decoración extrema, relacionado con el disfrute y la ostentación de la alta sociedad. El máximo referente del barroco francés será el Palacio de Versalles, el símbolo perfecto de la monarquía de Luis XIV, con sus proporciones enormes y sus grandes y suntuosos jardines. En España, el siglo XVII es conocido como el siglo de oro de la cultura. Todo está muy influenciado por la religión de la Contrarreforma y por la crisis de la monarquía hispánica. Es la época de los Austrias menores, por lo que los materiales serán pobres, como el ladrillo. La arquitectura española seguirá la línea herreriana del Escorial, algo que podemos ver en la iglesia del Convento de la Encarnación del arquitecto Juan Gómez de Mora, en Madrid, iniciada en 1612. Hay un elemento que destaca en esta época en las ciudades españolas: la Plaza Mayor. Se estructura en un espacio porticado que sirve como centro de fiestas, corridas de toros, mercados, ceremonias religiosas, y destaca la Plaza Mayor de Madrid, que también es obra de Juan Gómez de Mora, y que se finalizó en 1620. Desde 1650 aproximadamente, los modelos del Escorial serán sustituidos por el llamado estilo churrigueresco, por la familia de arquitectos apellidados Churriguera. Es un estilo que utiliza una exagerada decoración muy recargada, que inunda la sencillez de la etapa anterior. Las líneas se curvan y se rompen las formas rectas del estilo herreriano. Es el ejemplo de la portada del Hospicio de San Fernando en Madrid, del arquitecto Pedro Rivera, un telón de decoración que oculta la propia fachada, saturándola de decoración. Otro conocido ejemplo es el de la fachada del Obradoiro, en la Catedral de Santiago de Compostela, una obra un poco posterior de Fernando Casas y Novoa en 1749. Este estilo se extenderá a Hispanoamérica, donde también será muy popular. La arquitectura española cambiará cuando en 1700 lleguen los Borbones franceses al poder. Esto coincidirá con un periodo de resurgimiento económico y el estilo francés inundará la arquitectura española. En cuanto a escultura, fue Bernini el eje de toda la escultura europea del barroco. Se caracteriza por una gran habilidad y maestría técnica en el trabajo de los materiales, principalmente bronce y mármol. Su obra está llena de realismo, teatralidad y monumentalidad,
con un gran movimiento y variedad en los puntos de vista. Uno de sus primeros trabajos fue Apolo y Dafne, realizado como estudio de la escultura clásica. A este estudio, que es propio del Renacimiento, añade el movimiento y la teatralidad. Es como si se tratara de un momento capturado por una fotografía. Ambas figuras están corriendo, ella intenta huir, él intenta capturarla, y vemos el inicio de la transformación de Dafne en un laurel. Buscad la historia, que es muy interesante. Bernini también tiene un David, donde se observa tensión, fuerza contenida, movimiento, mucha expresividad. Otra obra que podemos destacar es La Fuente de los Cuatro Ríos, donde el mármol juega un gran papel con efectos visuales y teatrales. También es importante el Éxtasis de Santa Teresa, que refleja el momento culminante de la visión de la santa castellana. Está sobre una nube de mármol y los pliegues de su ropa crean un efecto impresionante de luces y sombras. La mayor parte de los escultores italianos se verán muy influidos por Bernini, aunque podemos destacar otros como Maderno, con su Santa Cecilia muerta, y Algardi, con la decapitación de San Pablo. En España la escultura barroca se centra en lo religioso, destacando los pasos procesionales y los grandes retablos, con la madera como material más utilizado. Son esculturas muy expresivas que utilizan policromía y postizos, ojos de cristal, cabello natural. Destacan autores como Gregorio Fernández, con su Cristo atado a la columna, José Benito Churriguera, con el retablo de San Esteban en Salamanca, y Narciso Tomé, con el Transparente de la Catedral de Toledo, una obra impresionante con la luz como protagonista. También son importantes Martínez Montañés, con San Jerónimo, Juan de Mesa con el Jesús del Gran Poder, Alonso Cano con la Inmaculada, y luego Francisco Salcillo con su recreación del Belén.